Mucho gusto, mi nombre es Andrés Adrián Uría Salazar, soy alumno de doctorado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias pertenecientes a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El día de hoy se hablará sobre un tema de suma importancia, el cual lleva por nombre el cultivo in vitro de tejidos, el cual pertenece a la rama de la biotecnología vegetal. Cabe mencionar que este tema está siendo desarrollado en colaboración con el Dr. Wilbert Alfredo Pot, el cual cabe mencionar es mi director de tesis. Hablando un poquito de la historia sobre el cultivo de tejidos vegetales, se tiene que a principios del siglo XX fue cuando se implementó o se descubrió el cultivo de tejidos. Sin embargo, en 1928 fue el primer descubrimiento de la fitohormona denominada ácido indolacético, la cual pertenece al grupo de las auxinas. Posteriormente, en 1995, fue el descubrimiento de la fitohormona cinetina, la cual pertenece al grupo de las citocininas. Fue hasta 1957 cuando Skoog y Miller consiguieron por primera vez la regeneración de plantas, la formación de raíces, la formación de brotes y callos en condiciones in vitro por medio de la combinación de estas dos hormonas antes mencionadas. Posteriormente, en 1962, Murashin y Skoog formulan el medio de cultivo MS que permitiría el crecimiento de una gran variedad de plantas. Entonces, en 1970 y 1980 se consolida la técnica de cultivo de tejidos vegetales y se empieza a aplicar en investigación y de forma empresarial. Entonces, el cultivo de tejidos vegetales es un conjunto de técnicas que presenta en común el hecho de que un explante se cultive de forma aséptica en un medio artificial de composición química definida y se incuba en condiciones controladas. Así, el medio de cultivo se basa en el término totipotencialidad, el cual es el potencial que presenta una sola célula para poder regenerar una gran cantidad de células y así formar una planta completa. El cultivo in vitro aprovecha la naturaleza de la totipotencia de las células para regenerar y multiplicar sus plantas. Así, existe una gran diversidad de explantes que pueden ser utilizados para la regeneración de plantas, los cuales pueden ser raíces, cotiledones, segmentos nodales, callos, suspensiones celulares y las mismas semillas. Dentro del cultivo in vitro existen diversas etapas, las cuales van a ser mencionadas a continuación. La etapa 0 se conoce como la etapa en donde se elige la planta que va a ser micropropagada o multiplicada. Esta planta es elegida por medio de características morfológicas como lo puede ser el mejor vigor, los altos rendimientos, los frutos grandes o la producción de metabolitos bioactivos. Posteriormente, en la etapa 1 se le denomina que es el inicio del cultivo, que es cuando se eligió el explante que va a ser multiplicado, al cual se le va a dar una limpieza con algunos desinfectantes dependiendo de la procedencia del explante. De los desinfectantes más comunes que se utilizan es el cloro comercial, el etanol, detergentes, antibióticos, cloruro de mercurio y el nitrato de plata. La etapa 2, aunque es la multiplicación de los propágulos, es donde se generan brotes a partir de los explantes previamente elegidos. Los explantes serán multiplicados por medio de organogénesis o embriogénesis somática o por yemas, ápices o meristemos. Para la etapa 3, lo cual es la elongación y la formación de raíces, se requiere el uso de reguladores de crecimiento específicos para cada una de las etapas, así como también el agregar carbón activado y el choque nutrimental puede favorecer la inducción de raíces. Y por último, la etapa 4, la cual lleva por nombre aclimatación ex vitro de las plantas, que es donde las plantas van a aclimatarse o adaptarse
a un medio externo, lo cual va a ser influenciado por los reguladores de crecimiento utilizados, algunos carbohidratos, los cuales su principal función es preparar a la planta para ese cambio de ambiente que va a tener, ya que bueno, en condiciones externas o en condiciones ex vitro, las plantas sufren estrés debido a los tipos de suelo, los riegos, las temperaturas elevadas, la baja humedad, los patógenos y la luz solar, los cuales pueden influenciar su establecimiento exitoso. Ahora bien, también existen diversos factores que influyen en la propagación de este cultivo o del cultivo in vitro. Los explantes, como puede ser su tamaño, la edad del explante, la posición en que el explante se ha sembrado y el grosor del mismo. Por otro lado, los medios de cultivo también es un factor importante, ya que el medio MS puede ser utilizado a la mitad o a un tercio o a un cuarto de sus sales minerales. El agente gelificante, que es el sostén de la planta, también es un factor importante a considerar, y los reguladores de crecimiento, ya que por medio de esto se le da la orden a la planta para que genere raíz, brote o dependiendo las necesidades que quiera la persona. Y por último, las condiciones de incubación, los cuales son la temperatura, la humedad relativa y la luz. Los reguladores de crecimiento vegetal son compuestos orgánicos que se encuentran en bajas concentraciones. Se sintetizan en un lugar de las plantas y se traslocan a otro donde ejercen el efecto de crecimiento y desarrollo. Dentro de los reguladores de crecimiento más utilizados se encuentran las auxinas, las giberelinas, las citocininas, el etileno, el ácido abscísico, los brasinoesteroides y el ácido salicílico. Sin embargo, los reguladores de crecimiento o los grupos de reguladores de crecimiento más utilizados para el cultivo in vitro de tejidos vegetales son las auxinas y las citocininas, las cuales van a influenciar el desarrollo de las plantas dependiendo de la concentración que se utilice. Por ejemplo, una alta concentración de auxinas va a promover la embriogénesis o la inducción de raíces. Por otro lado, una alta concentración de citoquinina va a inducir la formación de brotes y la proliferación de yemas. Por lo cual, bueno, las auxinas están involucradas en la dominancia apical, los tropismos, la filotaxis, el alargamiento del tallo y la inducción de raíces. Aquí en esta imagen se puede observar las estructuras químicas de algunos de los reguladores de crecimiento pertenecientes al grupo de las auxinas. Por otro lado, las citoquininas estimulan la mitosis, favorecen la formación y el crecimiento de yemas, la transpiración y el crecimiento de tubérculos, además de que favorecen el engrosamiento del fruto y la germinación de las semillas. Aquí en esta imagen se puede observar las estructuras químicas de algunos de los reguladores de crecimiento pertenecientes al grupo de las citocininas. Ahora bien, en el laboratorio de biotecnología vegetal de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se trabaja con la técnica de cultivo de tejidos vegetales, en la cual se está utilizando como modelo de estudio las plantas del género Capsicum, debido a que México es el segundo productor a nivel mundial de estas hortalizas. Aunado a esto, bueno, las plantas del género Capsicum presentan problemáticas como lo es la recalcitrancia, lo cual quiere decir que presenta inconvenientes o no es fácilmente regenerarla por medio del cultivo de tejidos. Sin embargo, por medio de la adición de regulador de crecimiento, algunos carbohidratos, es posible llegar a la regeneración y a la multiplicación de esta especie. Asimismo, se está trabajando en la inducción de organogénesis con explantes de chile piquín y en la selección e inducción de tolerancia a la salinidad en las plántulas de chile jalapeño. La inducción
de la variabilidad genética se lleva a cabo por medio de la mutagénesis inducida. La mutación se define como una alteración de la secuencia de ADN de un individuo. La mutación se genera o se lleva a cabo con la finalidad de inducir variabilidad genética en el cultivo, la cual puede ser aprovechada para diversos fines. Como en el caso del presente estudio, se lleva a cabo con la finalidad de inducir tolerancia para la salinidad. Los explantes utilizados para inducir mutación pueden ser las semillas, las plantas completas, brotes, callos y cotiledones. Otro modelo de estudio que se está utilizando son las cactáceas. Los temas de interés es la germinación, la conservación y la propagación de esta especie, ya que se ha visto que muchas de estas presentan problemas de extinción, por lo cual la técnica de cultivo vegetales es una opción para garantizar la sobrevivencia de esta especie. Y bueno, como manera de conclusiones, el cultivo de tejidos vegetales presenta diversas ventajas, como lo cual es la propagación masiva de plantas en cortos periodos de tiempo, la conservación del germoplasma, como se los mencionaba anteriormente con las cactáceas, la transformación de tejidos vegetales para la regeneración de plantas transgénicas, plantas libres de enfermedades, la obtención de microinjertos, producción de metabolitos, la propagación de plantas ornamentales, el análisis y la evaluación de la expresión de genes y por último la inducción de variabilidad genética por medio de mutaciones, ya que pueden ser inducidas por métodos físicos o métodos químicos, los cuales pueden servir para un futuro realizar el mejoramiento genético. Y bueno, pues aquí una de las imágenes que han sido tomadas en el laboratorio. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.